Quiero trasladar un saludo amistoso y cariñoso a todas las personas que desde más de 400 ciudades diferentes de todo el mundo estáis siguiendo este fórum del FSForum. The arts have a unique role in us not just recovering our economies at the end of this, but also in recovering our humanity. Estaría bien que lo de los balcones, ¿no? Como ejemplo, se quedara fijo en otro tipo de símbolos, ¿no? Sí que hay muchas maneras de aplaudir, de apoyar. Being home has made us think. Back at home, looking at our inside thoughts, we valued what is important. Poverty is the greatest violation of human rights. We can't leave it like words. Everybody has a right to quality healthcare. We have to make that a reality. La visión a futuro no es volver a lo mismo que hacíamos. Si volvemos exactamente a lo mismo que hacíamos, es que no entendimos nada e hicimos todo mal. Tenemos la oportunidad de generar un cambio real, cualitativo y cuantitativo en todos los bienes y servicios culturales. Seeing this, I do think the coronavirus is quite smart. It not only took away human beings' lives, but also succeeded in taking away our trust among each other. I feel energy through this crisis, and I see huge opportunities for change, to redefine what normal is, because what we thought was normal is what got us into the problems that we find ourselves in today. We have a once-in-a-generation opportunity to not just reopen our city, but to build a more equitable DC. Porque el unilateralismo y el aislacionismo nos abocan a la miseria, porque el multilateralismo es la única forma en que podemos permanecer unidos en este mundo de forma segura, libre, saludable, con prosperidad y en armonía con el planeta. For me, it's also a moment to really look at some of those things that we had already set as major ambitions to change the festival and to change how we deliver cultural activity. The one thing we do know is the appreciation for the contribution of artists has never been higher, and many jurisdictions have developed funds to support artists and arts workers at this time. Hemos pedido más arte, más cultura que nunca. Se ha convertido recurrir a las artes en una necesidad absoluta para toda la ciudadanía. En un mundo donde las máquinas son cada vez mejores en ser máquinas, ¿qué tenemos que ser nosotros como personas? Yo creo que tenemos que ser mejores humanos. The arts makes us all human. Our souls connect with our bodies and with others. When we experience a live performance together, the arts plays a significant part. So I'm looking at COVID-19 as an opportunity to start with a clean slate and rebuild Africa. I want to just pause for a second and reflect on the fact that the world, the media world, seems to be obsessed. Hemos conseguido que socialmente reconozcamos ese papel fundamental que tiene la cultura para construirnos. Lo que planteamos es que estos espacios van a tener mucha importancia en lo que va a ser la reconstrucción del tejido social, del tejido comunitario, y en este sentido el rol que la cultura y las artes van a tener en este momento va a ser algo fundamental. It is entirely appropriate to help us envision different futures, but to remain clear on how culture will continue to enrich our lives and build our communities. Es fácil hablar, es muy fácil dar opiniones como la que estoy dando yo en estos momentos o como la que todo el mundo da y que se creen que es palabra verdadera, ¿no? No hay palabras verdaderas. Yo creo que lo más importante, vuelvo a decir, es tener actitudes positivas y actitudes de escucha. We may not have wished for the COVID-19 pandemic, but it is imperative that we also do not lose an opportunity to learn from it. Para los que van a quedarse en esta recesión sin trabajo, los que nunca lo recuperen, los que queden con peor calidad de trabajo o de vida,
Hace falta que las entidades públicas y privadas fomentemos la iniciativa social. Hace falta trabajo nuevo, hace falta formas nuevas de pensar y, como digo, personas visionarias que sean capaces de hacer algo que quede para el futuro, ayudando a su país, a su región, a su ciudad. Estamos trabajando con más solidaridad, estamos trabajando con más vocación de entender entre todos cómo nos rediseñamos como sector a nivel mundial. And science is facing the unknown, and to face the unknown, it needs to solve its riddles and even construct new languages. And in this regard, science needs imagination and creativity. Now more than ever, we need to make sure that we use all of our collective creativity and every tool at our disposal to say that we will make sure we're never caught unprepared for a situation like this again. No hay ningún ser humano que no tenga una capacidad creativa, más buena o más mala, más refinada o más vulgar, pero no hay un solo ser humano que no sepa pintar o esculpir o escribir una poesía o escribir una novela o un ensayo. Que nuestra vida y nosotros no somos solo materiales, somos también intelecto, somos espíritu, y eso hay que alimentarlo también, hay que cuidarlo. Esta crisis nos sirve como un acelerador de cambios radicales y de alguna forma el COVID barre con todo aquello que no era sostenible. Abre una nueva era, que es una nueva era de la humanidad, donde lo normal son cambios disruptivos y radicales constantes que están ocurriendo. Es el momento de innovar socialmente, de co-crear, de aumentar la transparencia, generando nuevos canales de participación online. Hablemos por fin de la cultura y la solidaridad con mayúsculas, impulsándolas a lo grande, dándole el espacio en la agenda política y mediática que realmente tienen, son la esencia de las personas. Como hemos visto en la sanidad, los sanitarios salvan vidas y en la educación, los docentes salvan el futuro. Devolver a dimensão humana às sociedades em que vivemos e, portanto, mais do que tudo, importa-nos apostar na cultura ao vivo, seja nos museus, nos teatros, nas galerias, nos monumentos. La cultura es así uno de los pilares básicos de la gestión cooperativa. Realmente creo que la cultura en general, la música en particular, en mi caso, es una de las mejores terapias que hay, una de las mejores medicinas, y además de tener efectos secundarios son siempre buenos y positivos para la salud, no solo mental, sino también física y espiritual. También os digo una cosa, que la tecnología no lo es todo. La tecnología está muy bien como facilitador, pero que no nos va a proporcionar la felicidad. Hay otras muchas cosas. Los humanos necesitamos contacto, necesitamos ir a un concierto, estar con gente. I see often efforts being made in terms of collaborating with your own ecosystem. But I think we need to go beyond our own ecosystem, start breaking those barriers, going into other ecosystems and creating spaces in between. I think it is very important to to redesign, in a sense, the life of a city like ours, taking into consideration what is going on, what the world, what the earth, what the history of our contemporaneity is telling us. But Leeds is a resilient and compassionate city, and many of its communities and artists have used culture to bring people together, to connect and to bring some joy into people's lives despite the lockdown. Every person I deal with is not just an artist, they are an artist explorer. Every person should be given the chance to explore, not to be a tourist. Que nos enfrentamos a un escenario de un teatro que ahora mismo está vacío, y es momento de que las personas del público nos subamos a él y de alguna manera definamos la historia que queremos vivir, ¿no? Y la narrativa de esos próximos años. Por lo tanto, son los creativos quienes van a ser parte importante de las soluciones para el futuro. Mucho en las últimas semanas de hablar de una nueva realidad, una nueva normalidad. Quienes tenemos algún estudio en ciencias sociales sabemos que hablar de lo normal no es lo correcto, porque todo es normal. No podríamos decir que alguien es más normal
una persona que otra. Todos vivimos distintos tipos de normalidad. Y bajo ese contexto, ¿cómo vamos a llegar a esa nueva normalidad? Esa es parte de la pregunta que nos tendríamos que hacer. De aquí saldremos siempre y cuando queramos revolucionar y queramos reinventar y queramos sobre todo sumar, porque si empezamos a restar, alguien nos va a dividir. Considero que la dimensión económica del desarrollo humano es muy importante, pero tan importante como ella es esa relación que tiene con la salud, con la educación, con la igualdad de género, con el derecho a vivir en un entorno saludable y a vivir en la naturaleza. Desde ese punto de vista, creo que la cultura es un elemento clave, es un elemento fundamental y tiene que estar también en el centro de esas dimensiones que conforman el verdadero concepto del desarrollo humano. Because I feel like there was this rumbling feeling that it was getting out of control and it didn't feel right. And now we're being forced to listen in, listen to each other, listen out to the sector, to the wider, colleagues far and wide, to try and work out how on earth to make this better for all of us. Los creadores y artistas se han colocado en el centro de la población y en su conjunto esta valora y asimila cada vez más la cultura y las diversas manifestaciones del arte. Las industrias culturales y creativas también aportan a la riqueza nacional. Y además que si bien parte del problema lo hemos generado directa o indirectamente nosotros, la solución está también en parte en nuestras manos. The crisis will not make us better, but the good news is that looking at the future, and the futures the crises are the moments in which you actually have the chance to decide who you're going to be. Why? Because real change only takes place on crisis. Los retos, nosotros somos maestros. El ser humano es maestro en tiempos de crisis, en sacar todo lo mejor de lo que tiene, pero todo lo mejor. Los ciudadanos ahora ya no son de un lugar o de otro, de un país o de otro, no. Nosotros los pueblos. Ahora ya todos los ciudadanos del mundo somos pueblos, es decir, no queremos que a nuestros hijos y a nuestros nietos la vida se les haga absolutamente hasta imposible, puede ser.